En el Triunfo, hace muchos años, nació una niña sietemesina de color blanquísimo, ojos azules y cabellera rubia, llamada Winter Irenea Ojeda Ruller. Antes de su primer año de vida, Irenea ya había hecho lo que un niño de 5 años. Ella era la encarnación misma del demonio, según el comentario general de las comunidades vecinas. El brillo de sus ojos verdes, su inteligencia y su manera de hablar tan madura crispaban los nervios de los crédulos visitantes del Triunfo. Es una niña que le tocó vivir en el momento equivocado, en la época equivocada. Ella fue juzgada por algo de lo que no tuvo la culpa. Ella fue una niña que tuvo la mala fortuna de nacer superdotada. Y bueno, sabemos que en las épocas que le tocó vivir había mucho desconocimiento del tema. Hija de Ramona Ruller Acosta y Gregorio Ojeda, la niña vidente del Triunfo vivió bajo el seno de una familia acomodada, bajo las rigurosas reglas de principios de siglo. La vida azarosa de Irenea empezó en el propio templo, cuando las personas se entregaban a la oración, siguiendo al párroco. Era el 12 de diciembre de 1936 y la población celebraba a la patrona del mineral. De repente, Winter se levantó posesa del terror y jalando la falda de su madre que de rodillas rezaba, gritó: ¡Vámonos, mamá! ¡Se va a caer el techo! Tras los llantos de la niña, toda la familia salió. Sin embargo, apenas flaqueaba la puerta mayor del templo. Gregorio, Ramona y sus hijos salían y al bajar por los escalones, alcanzaron a escuchar el estrepitoso derrumbe de la bóveda del viejo local. Posteriormente, el techo cayó sobre las veladoras y aquello se convirtió en una gigantesca hornaza. Los gritos de horror y el escándalo de los hombres por rescatar a sus familiares produjeron una catástrofe de grandes proporciones. A la mañana siguiente, Winter Irenea fue llevada por su padre al rancho de sus abuelos. El júbilo de doña Patricia, la anciana abuela, fue inenarrable. Las mujeres comentaban en voz baja la supuesta culpabilidad de Winter Irenea Ojeda Ruller. Sin embargo, en vano recorría el sacerdote, casa por casa, aconsejando serenidad y resignación por lo ocurrido. Sin embargo, apenas el sacerdote abandonaba una casa para entrar, crecía la inconformidad y la sed de venganza entre los moradores. En la noche, aprovechando la oscuridad, la disimulada doña Engracia, la rezadora del pueblo, que hacía cabeza del temerario, pensó: vamos a la casa de Ojeda y quememos a la endemoniada esa. Pasarse esa idea de una a otra persona fue cuestión de minutos. La molesta multitud marchaba horas después hacia el rancho de los Ojeda Ruller, alumbrándose con hachones de pitaya y lámparas de carburo. Incluso gendarmes enlutados acudieron al rancho, otros más en automóviles y otros en carretas con grandes tibores llenos de gasolina. Los Ojeda, acorralados por la multitud y salvo 2 de sus hijos menores, de Ramona, Fabián y Ricardo, corrieron al arroyo a ponerse a buen resguardo. La pareja fue atacada con inaudita hazaña. Gregorio, el esposo de Ramona, padre de la niña vidente, no quiso dejar sola a Ramona, cayendo víctima de la furia. Las autoridades no movieron un dedo para castigar a la turba. Al pasar de los días, algunos periódicos, llegados al Triunfo de la capital del distrito, casi justificaron la masacre. Se declararon inútiles para investigar, y pasados algunos meses, aquello era tomado con gran tristeza por unos y con seguridad para otros. Nada, ¿verdad? La historia de ella es muy larga a pesar de su corta edad. Entonces lo que más me llama la atención de ella es no tenía, pienso yo, en sí poderes sobrenaturales, simplemente para nuestra época, para nuestra fecha, era una niña superdotada, como los hay en todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención de ella, su inteligencia,
su semblante, esa niña tenía un semblante muy tierno realmente. Yo no entiendo por qué la gente dice que le causaba tanto miedo. La verdad veo su mirada, veo su semblante y es el semblante de una niña tierna. Contrario con lo que dice la historia, es que la gente le tenía mucho miedo a la niña. Eso me llama la atención porque la veo y la niña es una dulzura, te enamora. Pero la gente le tenía mucho miedo porque pues la niña tenía, por ser superdotada, tenía mucho conocimiento. Sí tiene un toque místico, eso no lo puedo negar. Ese es otro punto que vemos de la niña. Ese toque místico, esa historia que la antecede, que la rodea, a su papá, a su mamá, a su familia. Tenían como una maldición, por así decirlo. Una maldición de aquella época, porque hasta la fecha ya no queda nadie, ningún descendiente de esa familia, desafortunadamente. Me refiero a la familia Ojeda Roger, y el nombre de la niña pues sabemos es Winter Irenea. Fue muy corta su vida, pero fue muy grande su legado, podemos decir. Y se dirigió a toda carrera a la iglesia de El Triunfo. El sacerdote que arreglaba las flores se percató de la llegada de la pequeña y sonrió amoroso, sin temor alguno. La niña se acercó al misionero y claramente expresó: Hola padre, ¿cómo está? Hace 8 años unos soldados entraron ahí 4 altibores llenos de dinero, barras de oro y muchas riquezas más. Recogieron de entre las personas ricas del pueblo. ¿Por qué no lo desentiera para que con este tesoro arregle el techo de la iglesia? Dicho esto, al ser llamada a gritos por sus hermanos desde el atrio, salió corriendo para abandonar la población. El padre de la iglesia, movido por aquel presentimiento que embargaba aún a los más avesados defensores de la realidad, señaló con un chorro de cera ardiente que rebosaba de un candelabro el sitio señalado por la niña vidente de El Triunfo. Algunos días después, con ayuda de gentes de confianza, cavó hasta dar, sin reponerse de su asombro, con no 4, sino 8 grandes tambos petroleros llenos de joyas y barras de oro, cubiertos con lonas y riados por reatas. Nadie pudo callar el asunto. Toda la población se enteró del hecho y los periódicos de todo el distrito y de la parte noroeste de México hablaban del hallazgo. La iglesia se remozó completamente, se compraron nuevos objetos litúrgicos y el 12 de diciembre, precisamente a un año de la tragedia anterior, se celebró una concurrida misa donde se utilizaron una custodia de oro puro, tachonado con piedras preciosas y un artístico púlpito. Cuenta la conseja popular que meses después, un ranchero volvía en estado de ebriedad a la comunidad de El Salto, al norte de Arroyo Hondo, a la salida, en el tramo La Paz-El Triunfo, la madrugada del 3 de octubre de 1940, de un enorme árbol de ciruelo que predominaba en la llanura que rodeaba aquel rancho de los Ojeda, le saltó a la cara un enorme gato montés que a zarpazos y mordidas lo tiró de la cabalgadura. En tanto daba voces de azoro en busca de auxilio. Sacó de su arzón algún filoso machete y respondió, sacando fuerzas de flaqueza, los ataques del felino. Fueron tantos los machetazos que logró darle, aprovechando la claridad de la luna, que cuando consideró muerto al animal, huyó velozmente del lugar sin decir nada a los moradores del pueblo, que a los gritos de ranchero habían salido con lámparas de petróleo y algunos rifles a ver lo que ocurría. Por la mañana, hermanos de Winter Irenea descubrieron aterrados que la niña no estaba en su camastro. La llamaron a gritos, diseminándose por el monte su búsqueda. Fue Fabián quien, habiendo tomado un atajo por detrás del corral, descubrió horrorizado el dantesco espectáculo. Descuartizada, confundidos sus revueltos restos entre un enorme charco de sangre semicoagulada, estaba Winter Irenea, espeluznantemente rígida. Mantenía sus hermosos ojos verdes abiertos
y a pocos metros del cadáver, un enorme machete de cacha negra con un filo sangriento y pedazos de mechones de pelo amarillo rojizo en sus bordes. Las autoridades del Territorio Sur fueron llamadas de inmediato, pero el cuerpo no pudo ser velado por el estado en el que fue encontrado. Andando el tiempo, su familia, y debido a las repetidas apariciones de la niña vidente de El Triunfo, decide construir una capilla en su memoria, que se cree es la más milagrosa de Baja California Sur. Bueno, me encuentro en un lugar rodeado de misticismo. Acabamos de llegar a la capilla de la niña vidente del Triunfo, donde es increíble que hace muchos años esa niña murió aquí, justamente donde estamos, murió a machetazos, a manos de una persona sin escrúpulos que pues lamentablemente la confundió. Y es este lugar donde están las fotos de ella, muy milagrosa, la niña vidente, siempre y cuando pidas un deseo que sea bueno. Esta es la capilla de la niña vidente del Triunfo y se considera una de las más milagrosas en todo el estado, ya que todo deseo, anhelo o plegaria que las personas del Triunfo vengan a pedir aquí se cumplen. Muchas personas dicen que así es, y este es el punto exacto en donde aquella noche del 3 de octubre de 1940, la niña vidente del Triunfo fue encontrada sin vida por su hermano, Fabián. Conoce las increíbles historias a través de nuestros libros. Para más información, da clic en el enlace. Además, suscríbete para más videos así y comparte con tu familia y amigos.